Como podrán ver, aún no anochece. Curiosamente ya son más de las 6 de la tarde. Esto es un indicador de que estamos saliendo del abismo, pareciera ser. Porque cotidianamente, diariamente, a esta hora ya está de noche. Pero bueno, está saliendo el sol, está saliendo la esperanza. Estamos desocultando el ser. Bueno, gracias a todos por ver. Y estos últimos días estoy leyendo distintas cosas. Son varias horas al día de lectura. Y trato de no conectarme mucho a internet, así que, bueno, estoy acá para reflexionar y eso es a través de las lecturas que he tenido y también de ciertos escritos, los cuales comparto generalmente en mi Instagram o en página personal. Bueno, he estado leyendo distintas cosas, he vuelto a leer literatura después de años de no leer. Y me reencontré con un clásico de un escritor ruso que ustedes deben conocer, que es Fyodor Dostoyevsky. Bueno, no tengo el libro acá encima, pero es un literato ruso del siglo XIX, el cual explora de forma psicológica a través de sus personajes las cosas más oscuras y que están más ocultas dentro de los seres humanos y que los cuales también a través de las ciertas actuaciones o a través de los dispositivos y configuraciones logramos ocultar. Y eso, bueno, una de las grandes novelas que tiene Dostoyevsky es Los hermanos Karamazov, El crimen y castigo, que es una novela también sobre un asesinato, y que pareciera ser que es un asesinato que tiene justificación, porque ese asesinato tiene relación con la muerte de una persona que era usurera. Problemas técnicos para variar. Bueno, entonces como iba diciendo, este libro de crimen y castigo tiene una justificación que es el asesinato a una señora que era usurera. Y la persona que lo asesina es el protagonista Raskolnikov, que mata en nombre de la justicia a una persona que le hace daño a la comunidad. Bueno, el libro que estaba leyendo es Los demonios. Como ven, estos libros de Dostoyevsky son voluminosos, por lo menos tienen hasta casi 900 páginas. Avancé a 250 nomás. Y bueno, dentro de esta novela aparecen relatos de personajes que es Krylov, que son relatos bastante existencialistas que incluso Albert Camus toma para ciertos ensayos, como por ejemplo en el caso del mito Sísifo, y tengo entendido que para el hombre rebelde también, donde nos cuenta sobre las novelas de Dostoyevsky. Y en esta novela aparecen varios diálogos, y hay uno acá que es justamente de Krylov que tiene que ver con el suicidio. Y aquí dice que lo siguiente: busco el motivo de las gentes que no se atreven a suicidarse. ¿Acaso hay pocos suicidas? ¿Qué es lo que impide a la gente suicidarse? Prejuicios. Hay uno muy pequeño y hay otro muy grande. El pequeño es el dolor físico. Y el segundo es el despecho, la locura. Son esos que matan de improviso. Y hay otros que también lo hacen por raciocinio. Esos que piensan mucho. Si no fuera por el prejuicio, habría muchos más suicidios. Bueno, acá es importante tocar el tema del suicidio porque estamos en el abismo y en el ser. El ser tiene que tocar estas cosas. Aquí no hay nada vetado, no hay nada censurado y tampoco es algo progre o no progre, que muchas veces pseudo conservadores que parece que limitan su pensamiento no tocan el fondo y no hablan sobre el suicidio. El suicidio está dentro de la filosofía, es parte del pensar. Y el suicidio, ¿por qué hablo acá? Porque en Occidente, como tenemos una concepción cristiano-católica, el suicidio es visto como un pecado mortal. Eso en las Sagradas Escrituras está condenado. Sin embargo, hay sociedades orientales de las cuales el suicidio es un acto heroico, porque son actos donde el mismo ser decide ya no existir más. Entonces puede incluso tomar en consideración en Japón, en la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecían estos aviones, los kamikaze, donde ellos ¿cierto? Chocaban contra las torres, contra los enemigos estadounidenses, donde había uno que se sacrificaba por la comunidad y era capaz de matar a varios. En Oriente, el tema del héroe, o al menos la concepción heroica del Oriente, del Bushido, tiene el suicidio como una concepción, como digo, nuevamente heroica. A diferencia acá,
en Occidente que algo condenado. Siempre se habla de cobardía, cuando el ser humano ya no tiene ganas de vivir, ya no tiene ningún motivo o incluso tiene una vida devastada por varios factores históricos dentro de su propia vida, que no es necesario desmenuzar acá. Tampoco esto no es psicología, pero sí decir que pasan muchas cosas dentro de su propio yo y esas cosas de alguna u otra forma lo incitan a decidirse quitarse la vida. Y como digo nuevamente, esto no es que se le ocurra de un día para otro. Generalmente el suicidio tiene que ver con los anhelos y con la reputación de la persona cuando ya se ve completamente desmoralizada y que está también sumida en un abismo constante. Eso lo lleva a un sinsentido de la existencia para que para que se quite la vida. Curiosamente, esto es una de las mayores, el suicidio es una de las mayores formas de quitarse la vida, o es uno de los mayores argumentos motivos de los cuales las personas se quitan en las sociedades occidentales desarrolladas, se van quitando la vida. Hay una alta suicidio importante, una alta tasa de suicidio importante durante este último periodo, donde las sociedades más desarrolladas, entre comillas, que son económicamente, hay una tasa alta de suicidio. Y esto es porque no hay sentido de existencia, entendiendo de que justamente cuando se toma en determinación o en consideración solo el ser humano, el homus economicus o el homus profanus, el cual está solamente dado a lo inmediato, este termina sin un sentido de existencia más trascendental. Es lo inmanente, no lo trascendente. Y aquí muchas personas aquí se quitan la vida y que curiosamente cuando se tiene todo económicamente pasa de todas maneras. Y acá hay una parte también de Kirillov que dice que la libertad completa existirá cuando de lo mismo vivir. El hombre tema la muerte porque ama a la vida. Eso es ruin. A mi modo todo el engaño, la vida es dolor, es terror. Y el hombre desdichado ama la vida porque ama el dolor y el terror. Aquí también aparecen otras cosas relacionadas con ese diálogo, en donde el personaje también te invita a conquistarte a ti mismo. Y como iba diciendo, acá el personaje invita a conquistarte a ti mismo, a no tener miedo, que es de unas formas reales de poder conquistar la libertad. Esa es la transformación. Bueno, cambiando de escritor, también estuve leyendo a Emil Cioran, que era un escritor rumano del siglo XX, que también tiene una relación con Dostoyevsky. No una relación ni de parentesco ni de amistad, sino que más bien Emil Cioran fue esos escritores que le dicen filósofos, pero no creó ninguna unidad sistemática en términos filosóficos, sino que escribían aforismos o en prosa. Son reflexiones que no por eso dejan de ser muy interesantes, bastante profundas y desgarradoras. Muchas veces hay filósofos académicos que insultan a Emil Cioran porque este no tenía un sistema sistemático como Aristóteles, Leibniz, Kant o Hegel. Sin embargo, dentro del desarrollo de la reflexión filosófica, esto va mucho más allá de la unidad sistemática, sino más bien también importan este tipo de personajes o escritores de los cuales penetran tanto en la realidad desde la profundidad que sus letras no dejan de ser desapercibidas. Y Emil Cioran tiene varios libros, yo he leído varios a través de mi existencia, y uno de estos es el Antología de Retrato, que es este. Este libro contiene o recoge escritos del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, que va desde Saint-Simon hasta Tocqueville. Y aquí Emil Cioran toma muchos personajes de la realeza en Francia, condesa, reyes. Y aquí él parte con reflexiones como lo siguiente: el solitario piensa en el hombre desde una gran altura, no se rebaja a odiarlo. Quien vive por la sociedad vive contra ella.
Esta segunda frase tiene relación un poco con, quizás se puede relacionar con los políticos o con las personas que muchas veces ostentan o se autoadjudican que ellos son personas, no sé si idealistas, pero sí que tienen una relación con la comunidad y tratan muy mal a las personas que estudian existencialismo, como parece como si ellos se apropiaran de una moral que no tienen, y a través del discurso o de lo abstracto intentan tener una superioridad moral. Muchas veces los políticos, quienes tienen algún tipo de organización comunitaria o acceden al sistema político partidista, tienen mucho ese discurso. Lo van trabajando y después se van acercando a estos partidos políticos que, curiosamente, cuando llegan al poder, todas las ideas que ellos mismos creían o depositaron su gran fe o su ateísmo y lo convirtieron en su ateísmo, le dieron vuelta y de esa forma hubo una transformación y su fe se ve completamente deteriorada y se corrompe gracias a los objetos o a través del acto que ellos tienen a diario, producto después de que esto se convierte en su trabajo. Bueno, acá también nos hablan sobre Mara, que esto es una concepción más hinduista, como la tentación, eso es lo que recuerdo, no soy un experto en hinduismo, pero sí algo recuerdo del Bhagavad Gita, ya que aparece como el dios de la muerte, según Sioran, y quiere desviar a Buda para confundirlo. Es como una especie de demonio que aparece también en la Biblia, y este Mara es la tentación que muchas veces te desvía del camino recto, del camino de rectitud, de la doctrina, si es que se quiere entender o se quiere decir. Y acá dice, ¿has sufrido por el conocimiento? Recordar que en la misma Biblia aparece que cuando el pecado mortal entre Adán y Eva, que Adán come el fruto prohibido, que es el árbol del conocimiento. Se supone que ese es el pecado mortal y que incluso permite la muerte. Entonces, todos nacemos con el pecado mortal. Y muchas veces Sioran decía, no hay salvación. Donde muchas personas entienden qué es la salvación, dónde está la salvación. Y acá hay que considerar que Sioran, aparte que lo más probable es que haya sido muy ateo antes de morir, no sé si alguna tuvo una conversión, pero sí conoció mucho de los temas religiosos, tengo entendido que fue católico o protestante, no recuerdo bien eso, pero sí después se hizo budista y al final de su vida ya era una persona, en términos religiosos, muy decepcionada. Y bueno, acá aparece, habla sobre varios escritores, como por ejemplo Talleyrand, La Rochefoucauld o Chamfort. Cita a Montaigne, a Montesquieu, a Pascal, a ver, a Madame de Dudefant. Esa es la que me llamó la atención a mí. Y son escritos bastante pesimistas, en donde pareciera ser que el bienestar para estas personas no existe, o quizás algo que está maquillado, es algo artificial, y es una forma de poder presentarse ante las sociedades, de las sociedades políticamente correctas, que pareciera ser que están en todos los tiempos, y que estas sociedades políticamente correctas suponen o exigen que todos, de forma homogénea, respondan a una costumbre etos cultural. Esto cuando hay alguien que se sale del margen, inmediatamente es castigado con la indiferencia, es castigado con la locura, es castigado con la marginación. Y en este tipo de reflexiones, que son bastante importantes para poder entender el pensamiento y la profundidad del ser, aparecen frases como por ejemplo la siguiente. La inteligencia convertida en superstición opera en el vacío. La gente de bien, según Madame Dudefont, o dentro de este diálogo o retrato. Pasión dominante, amor a la gloria y reputación. Embriagados de elogios, parecen modestos. Cuidan estos para obtenerlos. La amistad es una quimera. La lucidez, horror de la existencia. Aquí, Chamfort, que parecerá que es un poeta. Amor, intercambio de dos fantasías y el contacto de dos epidemias.
Bueno, antes de eso, quiero hablar de lo que hablamos de la gente del bien, que es lo que estaba hablando anteriormente, que es el disfraz o el ropaje que muchas veces utilizamos en esta sociedad mercantilista neoliberal para poder tener un puesto de trabajo, para poder presentarnos al mercado en el términos de una cena, de personas que no te conocen, o simplemente de un asado para quizás poder eh, considerar o contar tus grandes logros a tus familiares, si es que muchas veces son solamente lazos sanguíneos, o también a personas que no ves nunca. Son estas cartas de presentación bastante vagas y vergonzosas, de las cuales muchos se sirven, o nos hemos servido, en el fondo para poder tener una reputación y una ubicación en esta sociedad. Es muy difícil ser honesto en ese caso, por lo menos yo ya lo soy hace años y me ha traído muchos problemas, e incluso perder trabajos, y eso me ha llevado a un deterioro económico importante, pero cuando esto no es algo en el fondo que uno lo planifique, sino que cuando despierta un poco tu conciencia, y no quiero hablar con estas cosas New Age, sino que yo entiendo que siempre nuestra cabeza está apoderada, nuestra mente está apoderada de algo. No podemos apagarla. No es una secadora, no es una lavadora. Siempre está ahí, está funcionando y le está haciendo siempre, tomando atención a los dispositivos o a cómo está configurado el mundo. Entonces, lo complicado es desatenderse de eso y, claro, y ahí buscar un camino más auténtico, porque lo inauténtico es lo más normal, ¿cierto? Lo inauténtico es lo que está allá afuera, son las sociedades democráticas, son las sociedades progresistas, en donde todo elogio, toda cosa bonita, que incluso la figura de Jesucristo se ha cambiado por otras cosas, se ha cambiado en el fondo